realmente el nivel de, yo te diría, de hasta de vulgaridad, de obscenidad en el robo fue total. A Maduro ya solo le queda la fuerza, porque no queda núcleo que le den legitimidad alguna a Maduro, como solo le queda la fuerza, bueno, la vemos desplegada en toda su brutalidad, ¿no? Suponete que están negociando un acuerdo de amnistía. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Cuántos entran en el avión, para utilizar los términos que usaba esta persona? ¿Cuántos y quiénes entran en el avión? Se ha hablado mucho de un centro de detención conocido como La Tumba. A ese centro de detención han ido algunas personas como de alto perfil. Se han hablado también de una metodología de confinamiento en un espacio minúsculo, conocido como el cuarto de los locos. Fíjate vos que Venezuela, y esto ha sido un hecho histórico, tiene una investigación formal en la máxima instancia que existe para crímenes de lesa humanidad, que es la Corte Penal Internacional, y son ellos mismos los que están saliendo para adelante diciendo, sí, señores, téngannos miedo, nosotros estamos llevando adelante esta política represiva y vamos a ir por más. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Hoy, entre todas las urgencias que nos enfrenta esta semana, nos vamos a meter con el caso de Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuáles son los derechos humanos que se están vulnerando allí? Maduro esta semana cambió el día de Navidad. Estamos aquí con la periodista que tal vez más sabe de Venezuela, quien ha cubierto no solo los últimos comicios, sino muchas de las crisis que han pasado en el país y además que es muy querida por la comunidad venezolana. Recuerdo cuando regresó en la última oportunidad y bajó en la Argentina que había una especie, era como una especie de Maradona de los venezolanos, la estaban esperando en el aeropuerto y vivando a Carolina Moroso, periodista de TN, conductora. Gracias por venir. Gracias, María Julia, por invitarme. Me encanta este espacio. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, más allá de esta anécdota, es muy triste todo lo que está pasando, ¿verdad? Es una tragedia en varios actos, te diría, la crisis venezolana y lo que se expresa de manera más cabal en ese éxodo de casi 8 millones de personas es la crónica del menoscabo sistemático de las instituciones, de la destrucción desde adentro de las instituciones de un país, un proyecto que a mi entender empieza con Hugo Chávez Frías, esto se hizo por diseño de esta manera y se termina consagrando de una manera muy brutal con Nicolás Maduro, con, te diría, varios pilares. El primero de ellos, la destrucción total de las instituciones y por consiguiente de todos los derechos fundamentales, una sistematicidad en los crímenes de lesa humanidad y, en tercer lugar, una crisis humanitaria que la vemos expresada en el éxodo venezolano, ¿no? Bueno, y por otro lado, esos derechos vulnerados de los que acabas de hablar, o esos pilares, de alguna manera se reponen en cada elección, ¿no? O sea, como que recrudece esa violencia y esa persecución frente a cada posibilidad de Maduro de ser confrontado con los resultados electorales. Ahora, lo más grave, creo, una de las cosas graves que ha pasado es el pedido de la orden de detención contra González Urrutia. Uh-huh. Así es. Bueno, esto fue noticia en estos días. Era algo que se esperaba pronto porque el régimen de Maduro está cada vez más aislado. Para ponerte un poco en contexto, yo llegué a una Venezuela obviamente asfixiante. Yo viví en Venezuela en los años de mi niñez, del tránsito de mi niñez a la adolescencia. ¿Cuántos años viviste? 4 años. 4 años, por el trabajo de tu padre, ¿verdad? Por mi padre es petrolero, que probablemente haya muchos que quizás hayan tenido un destino similar en esa Venezuela, que era muy desigual allá por finales de los años 90 y demás, pero que era una Venezuela de la prosperidad, ¿no? Y muy pujante, y una Venezuela vibrante que te recibía con los brazos abiertos. Bueno, me tocó entrar a una Venezuela muy distinta, una Venezuela donde, alguna vez lo dije en estos términos, te duele respirar, ¿no? Es absolutamente asfixiante esta Venezuela de la persecución, de la hipervigilancia. Una dictadura con todas las letras. No obstante, cuando yo pude estar ahí en el clima preelectoral, lo que se respiraba era una efervescencia en medio de un clima muy represivo, una efervescencia y una urgencia de cambio y una esperanza de cambio. Yo no me encontré con una grieta en Venezuela.
yo me encontré con una mayoría abrumadora de gente urgida por un cambio. Con lo cual realmente no me resulta nada extraño que la oposición esté publicando conforme al cerca del 80%, poco más del 80% de las actas, un resultado tan aplastante en favor de Edmundo González Urrutia, porque además muchas encuestas daban una proyección similar. Ahora, frente a lo que nos encontramos ahora es un régimen que ante, repito, la consagración de un fraude, porque lo del 28 de julio fue un fraude, te diría, grotesco, de los más grotescos que ha conocido la historia moderna. Pero Maduro no expuso actas contra... Nada. Casi No hay resultados verificables. Que fue una elección robada más que un fraude, porque Sí, ni siquiera se tomaron la delicadeza de fraguar nada. Exacto. Sí, absolutamente. Está buena la expresión. De hecho, mira, hace un par de semanas entrevisté al ex jefe del SEBIN, un hombre que conoce las entrañas de ese poder horrible del chavismo. Contanos y del madurismo. ¿qué es el SEBIN? El SEBIN es la policía política del régimen, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ¿no? Y más allá de que obviamente es una figura muy cuestionable desde muchos puntos de vista, da cierta información sobre el funcionamiento actual del régimen, y él me decía que tenía información de que a Elvis Amoroso, con quien no tengo nada que ver, por cierto, el titular del Consejo Nacional Electoral, le habían dictado por teléfono los números, es por eso que los números no daban bien, y los habían notado en una servilleta. O sea, realmente el nivel de, yo te diría, hasta de vulgaridad, de obscenidad en el robo fue total. Y bueno, obviamente después lo que vino, como a Maduro ya solo le queda la fuerza, porque no queda núcleo que le dé legitimidad alguna a Maduro, como solo le queda la fuerza, bueno, la vemos desplegada en toda su brutalidad, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves esos youtubers o videos de personas que apoyan el régimen, argentinos, que van y muestran la otra cara de Venezuela, ¿no? Como diciendo, no sé si los has visto en Instagram, en las redes. Bueno, acá estamos pasándola bien, como si estuviesen paseando por la boca, digamos, y tratando de con esas imágenes revertir la imagen de Venezuela sobre lo que nos estás contando, que es lo que quieren tapar, ¿no? Es una inmoralidad total, que por cierto es bastante de manual, digamos. Los regímenes autoritarios siempre tienen a sus propagandistas, obviamente pagos, ninguno de ellos lo hace por convicción, a sus propagandistas dispuestos a vender una idea de un país donde también hay disfrute, donde también hay hasta lujo. Es que en realidad no cuentan otra Venezuela, cuentan la misma Venezuela. ¿En qué sentido? En Venezuela hay gente que tiene acceso a cosas que incluso serían difíciles de encontrar hasta en la Argentina, como una concesionaria Ferrari. Pero bueno, es la otra cara de la misma moneda. Por eso digo que no están contando dos Venezuelas, están contando la Venezuela de lo que ellos llaman los enchufados, que son los que están viviendo un tiempo de mucha bonanza para ellos mismos a costa de la miseria del pueblo venezolano. Bueno, incluso el otro día mostraban el reloj que utilizaba la hija de Diosdado Cabello, ¿no? Que era un reloj carísimo. Ahora, este terror en el que viven las familias, ¿cómo podés contarlo desde la crónica? Lo que vos estuviste ahí, te metiste en las casas, hablás con la gente ¿cómo es esa persecución? ¿Qué hay? ¿Patrullas en la calle? ¿Cómo son las requisas? ¿Cómo se llevan a la gente? ¿Y quiénes son los que están en este momento en situación de prisión? Y, bueno, ¿cómo son esas prisiones? 80 preguntas en una. No, pero voy a hacer la respuesta lo más abarcativa posible. Bueno, vos entrás en Venezuela y entrás en una sociedad de la vigilancia y de la delación. De la vigilancia porque en Venezuela la gente ha sido empujada a la más absoluta miseria con jubilaciones que no llegan a los $5, pero todos los días parecen robustecerse las fuerzas de seguridad porque además hay muchísimas fuerzas de seguridad. De hecho, no podría enumerártelas todas. DGCIM, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, todas fuerzas destinadas a ser brazos ejecutores de la política represiva del gobierno, digamos. No son fuerzas que tienen como objetivo la protección del pueblo. Por si esto fuera poco, María Julia, tenés a los famosos colectivos, que son los grupos paramilitares,
que operan para aterrorizar a la población y en muchos casos son lisa y llanamente sicarios del régimen. Yo los he visto en acción. Y además fuiste denunciada. Bueno, qué miedo eso, por favor. Sí, el régimen nos mandó una advertencia de que recordáramos el artículo 20 de la ley contra el odio, una ley que es utilizada básicamente como una ley de censura, una ley de mordaza. Es una ley que impone penas de hasta 20 años para los delitos de incitación al odio y obviamente está siendo utilizada como herramienta de censura sobre los periodistas. Pero te diría que con lo que te encontrás, recuerdo haber ido a Petare, que es el barrio popular más grande, más emblemático de Caracas, con lo que te encontrás es con despliegues de las fuerzas de seguridad realmente muy brutales. Nosotros nos tocó ir el día después de la elección y el martes después de la elección a Petare. Petare está protagonizando junto con otros barrios, con el 23 de enero, una revolución de dignidad, porque son los barrios más humildes, no obstante es la gente que está bajando a la ciudad para decir, hay un cántico muy icónico de estas elecciones que es no quiero bono, no quiero clap, las cajas clap eran las cajas de alimentos, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás. Lo que están diciendo los sectores más humildes es no nos van a agarrar más de la lógica perversa de su limosna. ¿Pero y de qué viven? Bueno, muchos de ellos viven de remesas, de familias que se han ido y que están trabajando en distintos rincones de la región y les envían dinero. Otros viven de sueldos escasísimos o de chancas que puedan hacer y de poder recibir algún bono, pero obviamente porque se rebelan frente a esto porque es discrecional. Claro, pero es muy finita la raya entre por las pocas posibilidades que tienen de salir a ganarse el dinero por lo poco que se paga. Digo, hay que ser, realmente es revolucionario no ceder ante eso frente a las circunstancias que pasan, ¿no? De pobreza y extremas necesidades. Hubo este apagón tremendo, qué miedo también, no sé, me imagino. Es una película de terror. Es de terror. Es una película de terror porque vos imaginate que eso se da en un contexto donde se lleva adelante lo que se conoce como el operativo Tuntún, que es un operativo de allanamientos ilegales y de detenciones ilegales, de secuestros. Ellos se jactan de eso, porque es importante marcar eso. Hay una jactancia en la política del terror, a tal punto que Nicolás Maduro ha designado a una de las figuras más temidas del régimen como su ministro del Interior y como la persona a cargo de la fuerza, que es Diosdado Cabello. Esto no es menor. Hay ahora una estrategia casi propagandística en el terror. Y vos me preguntabas qué sucede en los centros de detención. Mira, yo entrevisté a varias personas que estuvieron en el Helicoide, que para que se entienda es la ESMA venezolana, o sea, es el centro de detención y tortura más conocido de Venezuela, no el único. Pero bueno, lo cierto es que ahí lo que me cuentan es que hay una estrategia sistemática de tortura psicológica y física. Yo he entrevistado a personas que sufrían amenazas contra sus familiares, amenazas de agresiones sexuales contra las mujeres de su círculo cercano, su familia. Estas personas sufrieron torturas de manera muy, muy frecuente durante su tiempo de detención allí. Entrevisté a una mujer que fue torturada con una taser aplicada en sus partes, según me contaba allí también en el Helicoide. Su esposo estuvo preso también en el Helicoide, un dirigente sindical. Sí, las situaciones y las circunstancias bajo las cuales estas personas están detenidas, ilegalmente detenidas, secuestradas por el régimen, son las peores que te puedas imaginar, ¿no? Las que nos recuerdan a los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente. Hay una nota del colega Daniel Lozano recabando testimonios sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, con los adolescentes bajo detención. Hay más de 100 adolescentes que fueron detenidos por el régimen en el contexto de esta política del terror que se agravó en este tiempo. Y Daniel contaba en una crónica que a una chiquita de 16 años que estaba embarazada y fue ilegalmente detenida por el régimen, la amenazaban con hacer abortar. Por eso digo, recuerda a los capítulos más oscuros de la historia reciente de América Latina. Bueno, está sucediendo de nuevo en este rincón del mundo y está sucediendo
bajo el régimen de Nicolás Maduro. En- Entre otros regímenes, ¿no? También en Cuba y en Nicaragua sucede algo ¿Cómo similar. lees en la declaración ayer de Brasil y Colombia rechazando, ¿no?, lo que está pasando en Venezuela, que se había mantenido un poco al margen? Después sí, el presidente Lula dijo que muestren las actas, también lo hizo Cristina, pero digo, ¿tiene alguna fuerza política en Venezuela que ex aliados estén de alguna manera dejándolo solo a Maduro o no? Bueno, les tomó mucho tiempo dejarlo solo. Sí. De hecho, Maduro llega a este punto en parte por esos aliados. Entonces, a mí me cuesta mucho eximirlos de una responsabilidad histórica que les cabe a esos líderes de proyectos políticos que alguna vez quizás conoceremos cuáles fueron las razones de esa lealtad cuando ya se conocía que habían avasallado las instituciones y cuando ya se conocía y se conoce desde hace tiempo que han atropellado todos los derechos fundamentales de los venezolanos. Así que ni a Lula ni a Cristina los eximó de la responsabilidad histórica que seguro les caberá por haber sido cómplices del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Más allá de eso, me parece que lo que dice esto es que la brutalidad y el carácter grotesco, como vos decís, del robo electoral ha sido tal que no... Ni Lula lo puede defender. Exactamente, nadie se puede hacer, ni los especialistas en hacerse los distraídos se pueden hacer los distraídos. Porque además, repito, hay una flagrancia, una jactancia en la política represiva. O sea, fíjate vos que Venezuela, y esto ha sido un hecho histórico, tiene una investigación formal en la máxima instancia que existe para crímenes de lesa humanidad, que es la Corte Penal Internacional, y son ellos mismos los que están saliendo para adelante diciendo, sí, señores, y téngannos miedo. Nosotros estamos llevando adelante esta política represiva y vamos a ir por más. Maduro anunció la creación de 2 centros de máxima seguridad que funcionan, y cito textual, como centros de reeducación. Esa es una forma sofisticada, pero ya muy conocida, de llamar a los centros de concentración. Entonces ya no está escondiendo nada. Obviamente que cuando lees con sutileza el comunicado tanto de Colombia, del presidente Gustavo Petro, como del presidente Lula, realmente te causa hasta cierta impotencia, porque decís, che, Dale, bueno, jueguense un poco más. Claro, expresan extrema preocupación. De verdad, el barco de la preocupación ya zarpó. Claro. La palabra es repudio, rechazo, Claro. condena. Esas son las palabras que se usan frente a hechos tan graves, ¿no? Ahora, ¿crees que va a ser detenido Edmundo González Urrutia? O sea, que realmente vamos a ver otro opositor, como me acuerdo de Guaidó, tras las rejas. De Leopoldo López, decís vos. Leopoldo López, perdóname. De Leopoldo mira, no creo que sea imposible que esto suceda. Hay una diferencia, que es que ha habido un proceso electoral que el mundo reconoce, o buena parte del mundo reconoce que ha sido adverso para Nicolás Maduro. Por eso también le están pidiendo que muestre las actas, porque en el fondo todos sabemos, y cualquier persona que haya estado en Venezuela, por eso el Centro Carter hizo el comunicado que hizo, que es un centro especializado en procesos electorales, que tiene reputación y nombre a nivel internacional. Cualquiera que haya ido a Venezuela sabe que la victoria de Edmundo González Urrutia fue aplastante. La verdad es que sería temerario por parte del régimen, sí, pero mira, cubriendo no solamente el caso venezolano, sino cubriendo autocracias en nuestra región y fuera de nuestra región, también te diría que en los procesos de aislamiento, los autócratas profundamente violentos, como es Maduro, en los procesos de aislamiento muchas veces salen para adelante con un hecho que Más conmociona y paraliza aún más, ¿no? Porque muchas veces esos hechos lo que hacen es paralizar, ¿no? Al ciudadano común. Si detienen a quien fue el principal candidato opositor, ¿qué le queda, no? ¿Hay alguna manera de frenarlo al régimen de Maduro? O sea, ¿de qué vale el repudio internacional? ¿Qué pueden hacer también los organismos internacionales en pos de proteger los derechos de los menores detenidos? Bueno, por lo pronto la Corte Penal Internacional emitirá una orden de captura. Digo, ya la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela está aprobada por los dichos de ellos mismos y las órdenes de ellos mismos televisadas.
ni que hablar de la cantidad enorme de testimonios y de hechos documentados y filmados. Los venezolanos, por eso te digo, están protagonizando una revolución de dignidad y también una revolución de valentía. Han registrado ellos mismos las detenciones ilegales. María Oropesa, una dirigente del Estado de Portuguesa, del espacio de María Corina Machado, registró en un Instagram Live el momento en el que la estaban deteniendo ilegalmente. Todo esto está registrado. Emitir una orden de captura, hacer que el mundo se vuelva significativamente más chico para ellos. Y, por supuesto, yo creo que las sanciones individuales, digamos, orientadas a los funcionarios y al patrimonio de los funcionarios y del empresariado que está a su alrededor, ese empresariado satelital, que muchas veces son lisa y llanamente testaferros o personas que son funcionales a la estructura del poder del régimen, bueno, a ellos hay que buscarles hasta el último centavo, donde sea que lo tengan, paralizárselo y ejercer la mayor cantidad de presión que se pueda sobre ellos, sobre funcionarios y empresarios, para que el régimen quede cada vez más aislado y eventualmente su predisposición para negociar una salida sea mayor, porque ahora lo que nosotros vemos es que ellos entienden que el costo de salida es cercano a infinito, porque han cometido crímenes imprescriptibles, porque además están investigados por nexos con el terrorismo y por llevar adelante una organización criminal diversificada también en el narcotráfico, con lo cual un paquete o una negociación de salida, sí, la estarán dispuestas a negociar en tanto y en cuanto estén agarrados en cuanto a la investigación. Exactamente. ¿Hay una investigación en curso? Hay investigaciones en curso en la justicia norteamericana, hay investigaciones en curso en distintos países del mundo que han sido mucho más categóricos con respecto al caso venezolano, pero bueno, las sanciones tienen que extenderse, para mí, al empresariado que es cómplice del régimen. Claro, tienen que cortar el financiamiento del régimen para poder lograr que el régimen pierda fuerza. Exactamente. Obviamente que esto es delicado porque enseguida la pagan los más pobres. Digamos. Exactamente, la ciudadanía. Por eso digo, enfocados en el patrimonio y en la red de contactos y la red de poder de los funcionarios del régimen, ¿no? Es bien delicada la línea, ¿no? Porque, por eso digo que es de trazo fino la política que se tiene que tomar ahora, pero hablo de sanciones focalizadas en los individuos, en el régimen, ¿no? Ahora, los pedidos de detención de cortes internacionales tienen curso también de acción dentro del territorio venezolano. No, dentro del territorio venezolano no hay ley. No hay Pero ley. digo, es la ley de ellos. Si hubiera, claro, una orden de detención internacional contra Maduro, no podría haber un agente aplicándola adentro del territorio venezolano. Bueno, es muy difícil pensar en ese escenario, prácticamente imposible, porque para eso tendrías que pensar en el escenario de una intervención en Venezuela, digamos. Es casi imposible eso. Y eso es muy difícil de pensar, sí. Te diría que eso es muy difícil de pensar. También es cierto que Maduro, en medio de su desesperación, y yo seguiría muy de cerca eso, coqueteó con algo realmente muy extraño, un dislate, pero Maduro es especialista en esos dislates y en esos golpes de efectos, en esos plot twists. Llamó a un referéndum para la anexión del Esequibo. El Esequibo es un territorio que históricamente reclama Venezuela antes del chavismo, pero que hoy está en control, digamos, pertenece o es reconocido dentro del territorio de Guyana. No obstante, repito, Venezuela reclama el Esequibo desde hace muchísimo tiempo, previo al chavismo, ¿no? Es un reclamo histórico. Pero Maduro emprendió casi a la Putin, se metió en la empresa de una suerte de referéndum, llamando a la población a que vote si estaba a favor o no de la anexión del Esequibo. Como un Malvinas al final de la dictadura. Algo así. Yo diría que hay que mirar muy de cerca si un Maduro desesperado no genera un movimiento allí, lo cual sería peligrosísimo para la seguridad de toda la región, pero sería también algo que ponga en jaque, digamos, ya sí, la idea de que una tercera fuerza, una fuerza internacional pueda
pueda jugar un rol, ¿no? El Esequibo hoy, repito, está en control de Guyana. Guyana es un país que está creciendo a tasas totalmente por fuera de los parámetros de la región, porque allí se encontraron yacimientos de petróleo. Muchos de ellos están principalmente en la región del Esequibo, que es una zona riquísima en recursos naturales, entre ellos recursos petroleros. Por eso digo que el movimiento de Maduro es un dislate, pero no es tan irracional en términos de hacerse de recursos. Hay muchísimas empresas internacionales explotando los recursos del Esequibo. Por eso marco que Guyana está creciendo a tasas impresionantes impresionante para los parámetros de la región. Y bueno, es en este contexto donde hay empresas internacionales, donde hay contratos multimillonarios de explotación y demás, es en este contexto donde Maduro se ha lanzado a esto meses atrás. De hecho, vos encontrás en Caracas muchísimos carteles que exhiben, bueno, el mapa de Venezuela con el Esequibo incluido y que rezan la frase Venezuela toda, ¿no? Llamando a que Venezuela sea mucho más activa en el reclamo del Esequibo. Sí, también, ¿no? Corriendo el foco de todo lo que hablamos antes. Corriendo el foco, y ¿no? militarizando, digamos, el sentido nacional, que es lo que... bueno, de manual también, ¿no? Sí, claro. Sí. Dentro de los dislates que estabas mencionando, bueno, no podemos dejar de contar tema arbolito de Navidad, tema Navidad, pues Navidad toda, no es arbolito de Navidad, ¿no? Sí. ¿Qué onda eso? O sea, ¿qué? Sí, un delirio que ya lo ha hecho en ocasiones. ¿Ya lo ha hecho? Sí, ya lo hizo en ocasiones anteriores. Estamos hablando de cambiar por decreto la fecha de Navidad, pasarla a octubre. Claro, anunció el inicio de la Navidad. Vos sabés que en Venezuela la Navidad es muy extensa. ¿Por qué? Porque ellos empiezan con festividades, algunas de las cuales tienen que ver con fiestas patronales, y en todo el país empezás a ver las decoraciones, empezás a escuchar gaitas, que es una música clásica, una música típica venezolana, muy propia de la zona del Zulia, de la zona de Maracaibo, que, bueno, hace alusión al fin de año, a la Navidad, también a fiestas patronales. El 18 de noviembre es la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, una fiesta también muy icónica en Venezuela. Bueno, lo cierto es que suelen ser festividades largas, ¿no? Y se suelen escuchar gaitas hasta febrero en Venezuela. Más allá de eso, que es folclórico y es precioso porque hace al acervo cultural venezolano, Maduro corre el inicio de las festividades de Navidad, obviamente como maniobra distractoria. Y además, ojo, él muchas veces genera una noticia disparatada en un mismo día en el que el mundo está azorado y aterrado por alguna aberración que pueda cometer, en este caso el pedido de detención para Edmundo González Urrutia. Él suele hacer esos golpes narrativos, esos golpes de efecto. Por eso te hablo también del plot twist del Esequibo, ¿no? Uno nunca sabe si termina siendo meramente un golpe de efecto o si es un nuevo disparate en el cual se va a embarcar, claro, obviamente, porque de alguna manera la gente, alto para el pueblo, ¿no? Frente al dolor y a la tristeza, va a querer, obviamente, un poco de paz en una festividad, y entonces trata de remontarla a través de... Es toda una locura, ¿no? De anticipar, en lugar de a través de dejar de martirizar y de... Perseguir al pueblo, o sea, adelanta la Navidad, que lo veía incluso en unos videos muy tragicómicos, diciendo, mira qué lindo renito, como mostrando la decoración de la casa de gobierno, y realmente es una locura todo, porque para la propia gente que está viviendo eso, que vive con $3 al mes, y que está haciendo esta revolución, es como, me están cambiando de canal, una locura. Bueno, es que Venezuela todo el tiempo te hace sentir que te están cambiando de canal, que están viendo otra película. Vos sabés que, mira, nosotros volvíamos al hotel después de cubrir las manifestaciones, la represión en las calles, en el escenario postelectoral, y vos hacías zapping y en los principales canales, por ejemplo, te encontrabas con una periodista de espectáculos o una presentadora hablándote de la suerte del príncipe Harry, ¿me entendés? Claro. Entonces, del rumor de embarazo de alguna celebridad, y vos decís, che,
la calle está prendida a fuego, o sea, no entiendo qué está pasando. Ese ejercicio, que es una forma de tortura psicológica sobre la población, porque es hacerlos sentir que no están donde están, ese ejercicio lo hace permanentemente Nicolás Maduro. Psicopateada. Sí, es un ejercicio profundamente psicópata de alienación de la población para quebrarlos emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Para hacerlos sentir que están desfasados de la realidad, cuando en realidad lo desfasado es el régimen. Más allá de eso, bueno, este adelantamiento de las festividades de Navidad tiene que ver con eso y tiene que ver, repito, con estos golpes de efectos mediante los cuales Nicolás Maduro llega a ser noticia, pero no por el hecho más saliente del día. El hecho más saliente del día fue la orden de detención contra Edmundo González Urrutia, y es el hecho más grave, ¿no? Total. Y decime una cosa, ¿crees que puede llegar el pueblo a dejarlo solo festejando Navidad? ¿O? Absolutamente, ¿no? A ver, en Venezuela nadie celebra nada. Van a celebrar el día que se vaya, digamos. Nadie celebra nada porque es un país donde se anticipa que si no hay una transición democrática, recordemos que la asunción presidencial es en enero, ¿no? Dispuesta por la Constitución, con lo cual todos estos meses serían meses para llevar adelante una transición y que eventualmente Maduro se vaya, ¿no? Eso en un escenario normal. Si Maduro no se va, el éxodo venezolano, que repito, alcanza ya a 7.700.000 personas, se va a agravar y va a crecer en número. Ahora, decime una cosa, esto es, por un lado, una crisis humanitaria para la región, porque no Sí, solo afecta a Venezuela, y por otro lado, digo, en el tiempo que va desde que se sabe que, se ignoró los resultados electorales hasta enero, ¿hay posibilidades de que alguna de las estrategias en marcha tenga éxito y no reasuma Maduro? Bueno, está todo muy en pañales, digamos. Posibilidades hay siempre. A ver, a priori uno lo ve desde lejos, y digo desde lejos respecto de los círculos donde se está negociando, ¿no? Claro. Muy difícil tener acceso a esos círculos, pero viéndolo a la distancia te diría, el régimen de Maduro, como te contaba antes, tiene un costo de salida cercano a infinito, porque han cometido crímenes que no prescriben, porque son muchos además. Vos sabés que este mismo jefe de inteligencia al que entrevistaba semanas atrás, y vaya si él lo sabe, me decía... Él está en el exilio. En el exilio. Él es un, siempre entre protegido. comillas esto, arrepentido, digamos. Sí. Digo entre comillas esto porque es una persona que es responsable de muchas cosas, ¿no? Habiendo estado al frente del SEBIN hasta hace años atrás. Pero más allá de eso, el régimen de Maduro ha sido especialista, me contaba esta persona, en corromper las estructuras militares. Con lo cual, ¿hasta dónde alcanzaría? Suponete que estén negociando un acuerdo de amnistía. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Cuántos entran en el avión, para utilizar los términos que usaba esta persona? ¿Cuántos y quiénes entran en el avión? ¿Podría entrar Diosdado Cabello, acusado de manejar los hilos de uno de los principales cárteles del narcotráfico de nuestra región? ¿Podría entrar en el avión quien fuera una figura fuerte del régimen, Tarek El Aissami? Primero contar todas sus familias, ¿no? Claro, primero contar todas sus familias en el avión. Y probablemente sus testaferros. Y satélites empresariales o de poder vinculados con ellos. ¿Qué pasa con las segundas líneas que han llevado adelante torturas, han llevado adelante ejecuciones extrajudiciales, han llevado adelante detenciones ilegales? Por eso digo, es bien complejo eso, es muy complejo. Más allá de eso, bueno, hay personas que se especializan en la resolución de este tipo de situaciones. No tenemos información sobre esas conversaciones, no vamos a tenerlas, aun si existen. Eso no quiere decir que las conversaciones no existan. Lo que quiero decir es que esa conversación, primero, es bien compleja, y que el alcance de esa eventual amnistía, porque de eso estaríamos hablando, bueno, tendría que ser muy amplio, porque el alcance de la corrupción y de los tentáculos del régimen
implica e involucra a mucha gente, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas más escabrosas que te contaron los familiares de las personas detenidas? ¿Qué tipo de torturas, de situaciones se viven ahí adentro para que tomemos dimensión? Bueno, me han hablado de agresiones sexuales, tortura psicológica permanente, que algunas de las personas son forzadas a escuchar las torturas perpetradas sobre otras personas. Bueno, se ha hablado mucho de un centro de detención conocido como La Tumba. A ese centro de detención han ido algunas personas como de alto perfil, tanto de la oposición política como dirigentes, y también dentro de las filas del régimen, porque la persecución es muy brutal dentro de las filas del régimen, aquellos a quienes ellos consideran traidores, ¿no? Bueno, me han hablado también de una metodología de confinamiento en un espacio minúsculo, conocido como el cuarto de los locos. También me han hablado de métodos, bueno, como te decía, que muchas veces incluyen ver o escuchar torturas perpetradas sobre otras personas. En muchos casos, como además las condiciones de detención son inhumanas, hay personas que, por ejemplo, tienen que comer en un mismo recipiente donde tienen que hacer sus necesidades, no pueden ver la luz del sol durante días y días y días. Hay personas que me han referido que las situaciones de confinamiento en un cuarto donde entrarían 6 personas llegan incluso a ser 40, 50 personas con un mismo lugar donde hacer sus necesidades, cuando tienen un lugar para hacer sus necesidades, porque en muchos casos es, como te decía antes, en un recipiente, mismo recipiente donde los obligan a comer la comida en pésimo estado que les dan. Sí, es una situación de deshumanización permanente, ¿no? Carolina, muchísimas gracias por estar en Border. Un gusto realmente. Toda la información que manejás y cómo la contás es realmente, bueno, tremendo de lo que estamos hablando, pero es importante siempre tenerlo sobre la mesa el tema Venezuela y bueno, que toda la región siga apoyando a los venezolanos. Muchísimas gracias, me encanta el proyecto y gracias por este espacio para no dejar solos a los venezolanos. Totalmente, gracias, Caro. Si te gusta el material, compartilo, dale like, suscríbete y seguinos para saber cuándo subimos más material.